Había llegado a Buenos Aires con la cabeza llena de sueños y la maleta repleta de expectativas. Venía de una provincia pequeña, un lugar donde todos se conocían y la vida era tranquila, sin demasiadas sorpresas. Ir a estudiar a Buenos Aires era un gran cambio, y por fin viviría solo, algo que había esperado por mucho tiempo. Encontré un departamento pequeño y un tanto antiguo en un edificio de 3 pisos en el barrio de Almagro. No era lujoso, pero estaba dentro de mi presupuesto y a solo unas cuadras de la facultad. El día que me mudé, el sol caía sobre las calles y el bullicio de la ciudad me envolvía. Subí los pocos muebles que tenía con la ayuda de un par de vecinos y esa misma noche, cuando finalmente me quedé solo en mi nuevo departamento, comencé a desempacar. Mis ojos paseaban por cada rincón mientras colocaba las pocas cosas que había traído conmigo. Era un lugar acogedor, pero había algo en el ambiente que se sentía diferente. Una ligera tensión en el aire, como si el lugar hubiera estado esperando algo o a alguien durante mucho tiempo. Esa primera noche me acosté tarde, agotado por el trajín de la mudanza. Sin embargo, el cansancio no me permitió dormir mucho. Me desperté en la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos, y al principio, no vi nada. La luz de la calle se colaba débilmente a través de la ventana, creando sombras extrañas en las paredes. Respiré profundo, pensando que se trataba del nerviosismo por mi nueva vida. Pero al intentar dormir de nuevo, escuché un ligero crujido. Parecía venir del pasillo que conectaba el living con la cocina y el baño. Era un sonido suave, casi como si alguien caminara descalzo, cuidando de no hacer ruido. Me quedé en silencio, tratando de ignorarlo, pero cada par de minutos se repetía. Encendí la luz de mi celular y miré hacia la puerta del dormitorio, que estaba entreabierta. No había nada allí, pero el ruido continuaba. Las noches siguientes fueron algo similares. En cada ocasión que intentaba dormir, escuchaba ese crujido, que a veces se mezclaba con lo que parecían susurros. Empecé a pensar que quizá el sonido venía de algún vecino, pero pronto me di cuenta de que el departamento de al lado estaba desocupado. Una noche, harto de la situación, decidí que buscaría el origen de esos ruidos. Me armé de valor y me levanté de la cama, decidido a explorar. Salí al pasillo, sosteniendo mi celular como linterna. Todo estaba en silencio, pero había algo en el ambiente que me incomodaba profundamente, como si algo invisible me rodeara, observando cada uno de mis movimientos. Llegué hasta la cocina, revisé el baño, incluso el pequeño armario donde guardaba la escoba. Nada. Todo estaba en orden. No había ninguna explicación para los ruidos, y eso solo hizo que me sintiera aún más nervioso. Cuando regresaba a mi cuarto, el crujido sonó otra vez, esta vez detrás de mí. Me giré rápidamente y por un instante, me pareció ver una sombra oscura al final del pasillo. Era una figura humana, pero distorsionada, como si la luz no pudiera tocarla. Parpadeé, y al abrir los ojos nuevamente, la figura ya no estaba. El corazón me latía con fuerza. Esa noche dormí con la luz encendida. Los días pasaron, y aunque intentaba concentrarme en mis estudios, cada noche el ambiente en el departamento se volvía más y más opresivo. Empecé a sentirme agotado, como si algo me drenara la energía. Tenía pesadillas casi todas las noches, sueños en los que veía esa misma figura de pie al final del pasillo, observándome en silencio. No me hablaba ni se movía, solo me miraba con una expresión vacía, sin rostro. Finalmente, una noche, decidí que no podía seguir ignorándolo. Esa noche, antes de acostarme, cerré todas las puertas del departamento y apagué las luces. Me recosté en la cama con los ojos bien abiertos, esperando. Al principio, el departamento estaba en completo silencio. Podía escuchar mi respiración y los latidos de mi corazón. Pasaron unos minutos y empecé a relajarme un poco, pensando que quizás había sido todo mi imaginación. Pero entonces, el crujido comenzó nuevamente. Esta vez era más fuerte y claro, como si alguien estuviera caminando en el pasillo, acercándose poco a poco a mi habitación. El sonido se detuvo justo frente a mi puerta. Podía sentir una presencia al otro lado, algo oscuro y pesado. Respiré profundamente y, sin saber exactamente qué estaba haciendo,
Dije en voz baja, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Hubo silencio. Un silencio espeso, como si el aire hubiera sido arrancado del lugar. Y entonces, en la penumbra, escuché un susurro que me heló la sangre, este es mi hogar. Mis manos temblaban y una gota de sudor frío recorrió mi frente. Nunca había sentido un miedo tan puro y primitivo. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía quedarme ahí mucho más tiempo. Al día siguiente, llamé a la dueña del edificio. Ella era una señora mayor, amable, pero cuando le mencioné los ruidos y la presencia, su rostro cambió. Me miró seriamente y tras una pausa, me confesó algo que nunca hubiera imaginado. Años atrás, un joven había vivido en ese mismo departamento. Había llegado desde otra provincia, como yo, para estudiar. Era un chico amable y callado, pero al poco tiempo, los vecinos comenzaron a notar que no salía mucho de su departamento. No hablaba con nadie y parecía que algo lo consumía poco a poco. Un día, simplemente desapareció. No dejó una nota, ni rastros. Cuando entraron a buscarlo, el departamento estaba exactamente como él lo había dejado, como si hubiera salido y no hubiera vuelto jamás. Después de escuchar su historia, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La señora intentó tranquilizarme, diciendo que quizás todo había sido una coincidencia, pero yo sabía que no era así. Esa misma noche, volví a mi departamento y empecé a empacar mis cosas. Tenía que irme de ahí cuanto antes. Mientras guardaba mis pertenencias, sentí la mirada de la sombra en el pasillo, observándome desde la penumbra. Parecía triste, como si estuviera sola desde hacía mucho tiempo y no quisiera dejarme ir. Antes de salir, me detuve en la puerta y miré hacia el pasillo. La figura estaba allí, inmóvil, mirándome en silencio. Sentí una mezcla de miedo y lástima, pero no podía quedarme. Cerré la puerta y bajé las escaleras, sin mirar atrás. Esa noche me alojé en casa de un amigo, y aunque él intentó tranquilizarme, no podía sacarme la sensación de encima. La sombra, la figura que había habitado ese departamento durante tanto tiempo, parecía haber dejado una marca en mí. A veces, en las noches de insomnio, siento una presencia en mi habitación, un susurro lejano que me recuerda que, aunque me haya ido de aquel departamento, no puedo olvidar lo que experimenté. No sé qué era esa sombra ni qué buscaba realmente. Solo sé que, de alguna manera, aún me persigue, como si se hubiera quedado conmigo, esperando a que regrese a su lado. Desde hace muchos años, vivo solo en mi antigua casa en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Es una casa grande, construida hace más de un siglo, de esas que tienen techos altos y habitaciones que parecen murmurar cuando el viento sopla fuerte. Nunca pensé que terminaría así, viviendo solo, apartado de todos. A mis 76 años, mi única compañía es el crujido de las maderas y las sombras que parecen alargarse en los rincones. Todo empezó hace unos meses, poco a poco. Al principio, solo sentía una leve incomodidad, una especie de peso en el aire, especialmente en las noches. Pensé que era simplemente mi imaginación o la soledad jugando con mi mente, como dicen que suele suceder con los viejos. Sin embargo, había algo en mi casa que empezó a inquietarme profundamente. No podía señalar exactamente qué era, pero sabía que algo estaba mal. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro. Era apenas audible, como el roce de hojas secas movidas por el viento. Me incorporé en la cama, tratando de escuchar mejor, pero el silencio volvió, denso e implacable. Volví a acostarme, convencido de que había sido un sueño, quizás, un simple engaño de mi oído. Sin embargo, esa noche, el sueño no regresó. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien me observaba en la oscuridad. Los días pasaron, y el susurro se fue haciendo más frecuente, más cercano. A veces, parecía provenir del pasillo que conecta mi dormitorio con la sala, otras, parecía salir de la propia pared junto a mi cama. Era un sonido suave, casi cariñoso, como si alguien quisiera susurrarme algo al oído. Pero cuando trataba de escuchar las palabras, no lograba entender nada. Era como si fuera un lenguaje extraño, peor aún,
como si fuera mi propio nombre pronunciado de una forma indescriptible. Una noche, decidí salir de la cama y seguir el susurro. Caminé con pasos lentos y cautelosos, guiado solo por ese sonido inquietante. Atravesé el pasillo oscuro, pasando junto a las viejas fotografías en blanco y negro de mi familia, cuyos rostros parecían mirarme con reproche. El susurro me llevó hasta la sala. Allí, en la penumbra, me quedé quieto, esperando. Sentía que algo iba a pasar, que algo terrible me estaba acechando desde la oscuridad. Pero nada ocurrió. El susurro se desvaneció y, después de unos segundos, todo quedó en silencio nuevamente. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a escalar. Ya no era solo un susurro en la oscuridad, sino que empezaba a ver sombras, siluetas que se movían en los rincones de la casa, especialmente en el pasillo y en el comedor. Una tarde, mientras estaba sentado en la sala, vi de reojo cómo algo pasaba por la puerta. Era una figura alta, delgada, que se deslizaba lentamente, apenas visible en la penumbra. Al girar la cabeza, la figura ya no estaba. Mis ojos me engañaban, pensé. No podía ser otra cosa. Pero entonces vinieron las noches en las que esa figura comenzó a mostrarse más clara, más cerca. La veía en el pasillo, mirándome desde la oscuridad. A veces, parecía estar dentro de mi dormitorio, observándome desde el pie de la cama. Intentaba decirme algo, y su voz se mezclaba con los susurros que habían comenzado todo. Con cada aparición, sentía que algo en mí se rompía, que algo dentro de mi mente cedía. Me encontré hablando solo, intentando entender qué me decía esa presencia, intentando dialogar con ella, como si fuera una persona real. Me encontraba preguntándole quién era y qué quería de mí. Pero no obtenía respuesta. Solo susurros y esa mirada vacía y oscura que se clavaba en mí desde la sombra. Las pocas veces que alguien venía a visitarme, notaba sus miradas preocupadas, su incomodidad al ver el estado de la casa y mi aspecto. Intentaban convencerme de ir a vivir con algún familiar, o de al menos tener alguien que me ayudara en casa. Pero yo no quería a nadie más aquí. Sabía que, de alguna manera, esa presencia me pertenecía solo a mí. Había llegado para mí. Con el tiempo, comencé a quedarme despierto por las noches, sentado en la sala, esperando. Me convencí de que, si lograba hablar con esa figura, podría entender qué quería. Quizás así encontraría paz. Pero la presencia solo se mantenía en la sombra, observando. Los susurros habían cambiado también. Ya no eran apenas sonidos incomprensibles, ahora escuchaba mi nombre, susurrado con lentitud, como si cada letra fuera un cuchillo que se hundía en mi mente. Una noche, cuando ya estaba al borde de la desesperación, la figura finalmente se acercó. Estaba sentado en mi sillón, como siempre, mirando al pasillo. Entonces la vi, tan clara como la noche misma. Era una figura alta, envuelta en sombras, sin rostro. Pero sus ojos, o lo que parecían ser ojos, eran dos pozos de oscuridad que me miraban fijamente. Sentí un frío que me envolvía, una sensación de vacío indescriptible. No temas, susurró. Su voz era profunda, como el eco de algo enterrado hace siglos. Intenté responder, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Sentía que mi mente se quebraba, que la locura finalmente me había alcanzado. Eres mío, dijo la figura, y al escuchar esas palabras, comprendí que nunca podría escapar. Recuerdo que esa noche, la niebla era tan espesa que apenas podía ver un par de metros por delante de mi camión. Hacía años que manejaba por rutas solitarias en la provincia de Buenos Aires, pero esa noche, algo en el ambiente era diferente. Había salido de Bahía Blanca con destino a un pueblo más al norte, uno de esos trabajos nocturnos donde no esperas compañía ni distracción, solo la ruta vacía y el ronroneo del motor. Todo comenzó en la ruta provincial 51. Apenas había dejado atrás el último pueblo, me pareció ver algo extraño a un costado del camino, una figura, apenas visible, parecía estar parada allí, en el borde de la carretera. La luz de los faros la tocó por un segundo, revelando solo un bulto envuelto en un abrigo oscuro. Frené un poco, tratando de entender lo que había visto, pero al mirar por el retrovisor no había nadie.
La niebla era tan densa que pensé que, probablemente, había sido solo una ilusión causada por el cansancio. Decidí ignorar esa extraña imagen y seguí conduciendo, intentando concentrarme en el camino. Pero cuanto más avanzaba, más espeso parecía el ambiente a mi alrededor. La ruta se volvía más y más solitaria, y la única luz era la de mis faros. En un momento, cuando miré hacia el costado, pude jurar que vi la misma figura parada junto a la carretera. Era imposible, ya la había pasado hacía kilómetros. La sensación de que alguien me estaba siguiendo se me pegó en la espalda, como si tuviera un par de ojos mirándome desde algún lugar en la oscuridad. Unos kilómetros más adelante, la figura apareció de nuevo, solo que esta vez estaba parada en medio del camino. Frené de golpe, haciendo que el camión chirriara en el silencio de la noche. Encendí las luces altas para ver mejor, pero la niebla parecía tragarse la luz. La figura estaba ahí, inmóvil, cubierta por una capa o abrigo oscuro, y cuando mis luces la iluminaron, levantó la cabeza lentamente. No pude ver bien su rostro, pero había algo profundamente inquietante en la postura, en la quietud con la que me miraba. Era como si esa cosa supiera exactamente quién era yo y lo que estaba pensando. Con el corazón latiéndome con fuerza, me armé de valor, bajé del camión y caminé unos pasos hacia esa figura, que seguía en silencio. ¿Necesitas ayuda?, pregunté con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la niebla pareció abrirse un poco, y pude ver algo que me dejó helado. No era una persona común. Su rostro era pálido, casi sin vida, y tenía una sonrisa grotesca que no parecía humana. Sus ojos estaban vacíos, como si no tuvieran alma, solo dos pozos oscuros que me miraban fijamente. Retrocedí rápidamente y subí al camión, cerrando las puertas con fuerza. Aceleré, intentando alejarme lo más rápido posible de esa cosa. Los faros iluminaron la carretera de nuevo, y cuando miré por el retrovisor, la figura había desaparecido. Sentí un alivio momentáneo, pero algo dentro de mí sabía que no estaba solo en esa carretera. Algo me estaba siguiendo. Continué manejando, intentando mantener la calma, pero cada tanto miraba hacia los costados, esperando ver de nuevo a esa figura. Los minutos parecían horas, y mi mente empezaba a jugarme malas pasadas. Escuchaba ruidos en la cabina, susurros suaves y apagados que venían de algún lugar dentro del camión. Cada vez que giraba la cabeza, no había nadie, pero los susurros persistían, como un eco que se colaba entre los sonidos del motor. Un par de kilómetros después, noté que la niebla se hacía cada vez más densa, casi impenetrable. Y entonces, en medio de esa oscuridad, vi algo que me hizo detener el camión de golpe. Frente a mí, había una casa abandonada al costado de la ruta. No recordaba haberla visto antes, y parecía fuera de lugar, como si hubiera aparecido de la nada. Era una casa vieja, con las ventanas rotas y la puerta entreabierta. Algo me impulsó a bajar y a acercarme, aunque en mi mente sabía que lo prudente sería seguir de largo. Caminé hacia la casa, y al pasar por la puerta, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Adentro, la oscuridad era casi total, salvo por un débil resplandor que venía desde una de las habitaciones del fondo. Mi curiosidad fue más fuerte que el miedo, así que avancé, escuchando mis propios pasos resonar en el silencio. Al llegar a la habitación, lo vi. La misma figura de antes estaba ahí, de pie en el centro de la habitación. Esta vez, podía ver sus rasgos con más claridad, su piel era blanquísima, casi translúcida, y sus ojos oscuros eran pozos sin fondo. Me miró y sonrió, mostrando unos dientes afilados que parecían anormales. No decía nada, pero su presencia lo decía todo. Era como si su simple existencia transmitiera una sensación de vacío absoluto, de desesperanza. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la casa y subí al camión, cerrando las puertas con fuerza. Aceleré, deseando dejar todo eso atrás. Pero a medida que avanzaba, la niebla se volvía más espesa, y por momentos, la figura aparecía en el borde de la carretera, como si me estuviera siguiendo. No importaba cuánta distancia recorriera, siempre estaba ahí, mirándome, esperando algo. Los susurros dentro de la cabina se intensificaron, y en un momento, sentí una mano fría en mi hombro.
Grité y giré la cabeza, pero no había nadie. Mi respiración estaba agitada, y el miedo había tomado control de mí. Aceleré tanto como pude, pero la carretera parecía no tener fin. Estaba atrapado en una especie de bucle, una ruta sin salida que me llevaba siempre de regreso a esa figura. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi unas luces a lo lejos. Era un puesto de peaje. Mi corazón latió con fuerza, y aceleré hacia las luces, esperando que el terror quedara atrás. Llegué al peaje y me detuve, bajando la ventanilla para hablar con el empleado. ¿Estás bien?, me preguntó el hombre, mirándome con preocupación. No, no estoy seguro. Vi algo en la ruta, le dije, temblando. El hombre asintió lentamente, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. No sos el primero que habla de eso. Algunos dicen que es el espíritu de un hombre que murió en esa ruta hace años. Otros dicen que es una especie de guardián, que aparece cuando alguien se aventura por el camino en noches como esta. Sea lo que sea, nadie ha podido explicarlo, me dijo en un tono sombrío. Sentí un escalofrío recorrerme. Me despedí del hombre y continué mi camino, con las luces del peaje quedando atrás. El resto del viaje fue tranquilo, pero desde esa noche, cada vez que paso por la ruta provincial 51, miro por el retrovisor esperando ver esa figura de nuevo. Y aunque nunca la volví a ver, a veces, en las noches de niebla, escucho susurros en mi camión, como un eco lejano que me recuerda que ese camino, el camino de las sombras, sigue esperando a quien se atreva a cruzarlo en la soledad de la noche. Si disfrutaste estos relatos y quieres escuchar más historias que te hagan poner los pelos de punta, dale like y suscríbete. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario con la palabra sobreviviente, para que todos sepan que aguantaste escuchar hasta la última historia sin miedo.